Bueno, ¿Quiénes son los que están conectados? bueno. Bueno, estamos grabando ya esta noche de martes 15 de febrero. El mes más lindo del año, dice mi esposa. Ay, sí, nuestro pastor está de cumpleaños el 23. ¿Qué hacemos? Bueno, Oigo sugerencias, no, oigo sugerencias. Toma la clase ya, toma la clase. Bueno, quiero recordar, mandé algún videito, yo no sé si alguien lo vio, a veces uno les manda mensajitos, pero uno no sabe si lo alcanzan a ver, a leer o a escuchar. Pero en el video y lo que mi esposa escribió era que se abría la escuela bíblica para todos, ¿verdad? Y yo hice la aclaración de que los que han estado en los 2 trimestres ya, ustedes los estudiantes fieles, tienen su matrícula y tienen su reconocimiento en esta escuela bíblica. Ajá. Los que se añaden y quieren ser oyentes de la escuela bíblica, ¿cómo así? Sí, no quieren tener ningún reconocimiento, ningún compromiso serio, pues pueden estar. El que quiera de los nuevos, no solo añadirse, sino ponerse al día y ver lo de los trimestres pasados, también lo vamos a tomar en cuenta. También quiero decirles que del segundo trimestre nos vamos a saltar las doctrinas bíblicas. Hay un micrófono que está haciendo... Cierren todos sus micrófonos, por favor. O los voy a silenciar, a ver. Había uno ahí que estaba como prendiendo un motor, no sé. Va a arrancar. Bueno, en fe. Entonces, dije que del segundo trimestre nos saltamos el tema de doctrinas bíblicas. Vamos a hacer del trimestre 3 y 4 uno solo. Vamos a escoger los temas. ¿Por qué esto? Necesitamos avanzar. Y realmente en doctrinas bíblicas son como las más básicas, la oración, la fe, y como hablamos de eso también en el primer trimestre, no quería volver a repetir mucho. Entonces, del trimestre 3 y el trimestre 4 vamos a hacer un solo trimestre, se van a hacer 3 trimestres de la escuela bíblica. La idea es poder terminar la escuela bíblica bien, los reconocimientos a los que van a permanecer, y también proyectarnos hacia algo más que el Señor quiere hacer con toda la congregación, porque el deseo nuestro es que la congregación se involucre en lo que el Señor quiere que hagamos como iglesia. Entonces, por favor, pido su comprensión, sus oraciones, y vámonos con el tema de hoy, panorama del Nuevo Testamento. Panorama del Nuevo Testamento. Bueno, yo creo que usted sabe lo básico, pero si no lo sabe, escríbalo, ¿verdad? La Biblia se divide en 2 partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que en sí la palabra también que se utiliza es alianza, ¿verdad? Antigua alianza y nueva alianza, ¿cierto? Entonces, recordemos que en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, el ministerio de Jesús, solo existía el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento vino después con los años, después de la partida del Señor Jesucristo, vino el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, dice Claudia que hay un problema con el audio. Está conectada, pero yo estoy escuchando bien. Por favor, prendan sus cámaras, hagan un dedito que está bien, si están escuchando bien. Sonia dice que se está escuchando bien. Claudia tiene un problema, pero me parece que va a ser más de ellos. Sí. Los demás, por favor, pueden darme una señal ahí o escribir. Revisa tu... Aleida y Carlos, ¿están escuchando bien? Háganme el dedito ahí. Sí, dice bien. Entonces, sí, es un problema con el audio de Claudia. Elian dice que se escucha bien también. Bueno. Sigamos. Entonces, dijimos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿verdad? Hoy ya vimos el panorama del Antiguo Testamento y hoy vamos a ver, comenzar el panorama del Nuevo Testamento. Y quiero que escriba lo siguiente. Recuerde que la dinámica es, yo le voy dictando lo que va a escribir
y ya cuando termino de dictarle, entonces ya empezamos a hacer aportes nosotros, a enriquecer el tema, y ya no tiene que copiar todo literalmente, sino ya lo que usted va captando y lo que usted va aprendiendo. Entonces, escriba lo siguiente: el Nuevo Testamento se compone de 27 libros. El Nuevo Testamento se compone de 27 libros que se clasifican en las siguientes categorías. El Nuevo Testamento se compone de 27 libros que se clasifican en las siguientes categorías. 4 evangelios. 4 evangelios. 4 evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Creo que eso es muy básico, ¿cierto? Se lo sabe. 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un libro histórico que es Hechos de los Apóstoles. Un libro histórico que es Hechos de los Apóstoles. Lo siguiente es 21 epístolas o cartas. 21 epístolas o cartas. 21 epístolas o cartas. Y por último, un libro profético, que es Apocalipsis. Un libro profético que es Apocalipsis. Voy a repetir. El Nuevo Testamento se compone de 27 libros que se clasifican de la siguiente manera, o las siguientes categorías. 4 evangelios, son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un libro histórico que es Hechos de los Apóstoles. 21 epístolas o cartas. Y un libro profético. Total, 27 libros componen el Nuevo Testamento, el canon que nosotros como cristianos reconocemos, ¿verdad? Eso es lo básico. Recuerden que hay muchos más libros que son llamados igualmente apócrifos o no inspirados. Hay una cantidad que usted ni se imagina, ¿verdad? Como el Evangelio de Tomás, bueno, y otros, hasta el Evangelio de Judas. Entonces, pero son libros apócrifos, los que se reconocen en el canon bíblico de nuestra iglesia. Es los 27 libros que le di a la clasificación, ¿cierto? Sí, o sea, la Biblia, traducción básica que utilizamos es la Reina Valera, ¿cierto? Bueno. Bueno, estos libros, anote lo siguiente, también esto es para que copie. Los 27 libros fueron redactados, después de la resurrección de Jesús. Los 27 libros fueron redactados después de la resurrección de Jesús, entre los años 50 y 100 después de Cristo. Entre los años 50 y 100 después de Cristo. Muy bien. Esto es como la introducción a esto, ¿verdad? Bueno, comencemos entonces viendo los 4 evangelios. Los 4 evangelios. Recordemos, o escriba esto, que los evangelios narran la vida terrenal de Jesús. La vida terrenal de Jesús. Los 4 evangelios narran la vida terrenal
de Jesús. Los 4 evangelios, vamos a repetir, son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos ellos que escribieron sobre la vida de Jesús. Y los 4 evangelios dan una visión completa de la vida, el ministerio y la obra de Jesús, ¿verdad? Así es. Los 4 evangelios dan una visión completa de la vida, el ministerio y la obra de Jesús. Escriba eso, vuelve a repetirlo. Los 4 evangelios dan una visión completa de la vida, el ministerio y la obra de Jesús, la obra redentora de Jesús. Muy bien. Y vamos a ver entonces, por ejemplo, los evangelios. Los 3 evangelios primeros, que son Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas, escriba esto, son llamados los evangelios sinópticos. S-I-N-O tilde en la O P-T-I-C-O-S. Sinópticos. Los 3 evangelios primeros, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados los evangelios sinópticos. Punto y seguido, escriba lo siguiente. La palabra sinópticos tiene raíz en 2 palabras griegas. La palabra sinópticos tiene raíz en 2 palabras griegas. La primera palabra es S, Y y N. S, Y y N. O sea, sin. Y se traduce como juntos. Entonces la primera palabra del griego para sinópticos es sin. S-Y-N. Que traduce como juntos. Juntos. Y la segunda palabra es óptica, tal como conocemos nosotros la palabra en nuestro idioma. Óptica, que se refiere a la visión. O sea, sinóptica, ¿verdad? Sinópticos. Se traduce juntos. Sin, traducido como juntos. Y óptica, que se refiere a la visión. Punto y seguido. Y vamos a terminar el dictado. En su conjunto, sinóptica significa ver juntos. Esto es en referencia a los 3 evangelios primeros, que son Mateo, Marcos y Lucas. Es decir, ellos tienen una misma manera de ver el panorama o la vida de Jesús, ¿verdad? O la vida de Jesús, exacto. ¿Por qué? Porque las historias que cuenta o escribe cada uno de ellos, ahora ya no tienen que copiar literal, estamos hablando. Las historias que ellos cuentan, Mateo, Marcos y Lucas, la mayoría de ellos se repiten en los 3 evangelios, lo que a veces se narran de una forma un poquito diferente. Y también, pongamos, Mateo describe el momento de la vida de Jesús
más, como pasajero. Y pongamos, Marcos lo describe más detallado, ¿verdad? Y Lucas tiene o usa palabras que más comprensibles para las personas. Entonces, pero todo en los 3 primeros evangelios están la mayoría de escritos están en los 3 primeros evangelios. Sí, las historias, toda la vida de Jesús, las anécdotas. A veces cambia un poquito, ¿verdad? Por ejemplo, en uno de los evangelios dice que había un ciego, Bartimeo. En otro evangelio dice que eran 2 ciegos, ¿sí? Entonces, pero narra como la misma historia. Y quiero que tenga presente lo siguiente. Escúcheme bien. Para poner una analogía fácil. Es como si, imagínense que Mateo, Marcos y Lucas, digamos que asistieron a ver la película de la vida de Jesús, ¿cierto? Y cada uno de ellos la narra diferente. Y cada uno de ellos como que enfatizó algo que le llamó más la atención en determinado momento. Entonces, por eso sus narraciones a veces varían un poquito, pero la historia viene a ser como la misma, ¿cierto? Por ejemplo, uno de ellos dice que era un endemoniado gadareno. El otro dice que eran 2 endemoniados, ¿sí? Entonces, pero están narrando una misma historia. Solo que cada uno hizo como énfasis en su óptica. Pero por eso se llaman sinópticos, porque son muy similares. Y como vamos a ver a continuación, el Evangelio de Juan es un poco diferente, bastante diferente. Por eso no está entre los sinópticos. No está entre los sinópticos. Porque en el libro de Juan no está la mayoría de historias o comentarios o actividades de Jesús. No están en el libro de Juan, sino solamente en los libros sinópticos, en los evangelios sinópticos, como lo es Mateo, Marcos y Lucas. Bueno, vamos a ver ahora. Escriba lo siguiente. Vamos a mirar cómo cada... Énfasis, escriba eso, énfasis de cada evangelio. Ajá. Énfasis de cada evangelio. Y vamos a ver primero Mateo. Escriba Mateo y enseguida escriba lo siguiente. Mateo presenta a Jesús. Mateo presenta a Jesús como rey a los judíos. Mateo presenta a Jesús como rey a los judíos. Punto y seguido. Su énfasis es para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y ahí él confirma que muchas de las cosas que Jesús hizo eran cumplimiento de Isaías, de Jeremías Ezequiel y de otros profetas. Oiga bien. Entonces, el énfasis de Mateo se ocupó de presentar a Jesús como el rey. Como rey. ¿A quiénes? ¿Quién era su público o su auditorio? Los judíos. Los judíos. Y por eso es que el énfasis de él es para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Por qué? Ahora ya no tienen que copiar literal. ¿Por qué? Porque los judíos necesitaban ver que las profecías se estaban cumpliendo. Las profecías en este caso del Antiguo Testamento. O sea, para ellos era importante y Mateo por eso lo enfatiza. Para que se cumpliera
Lo dicho por el profeta. Ajá. Un ejemplo de esto, de que Mateo escribe remarcando el cumplimiento de las profecías acerca de Jesús hacia los judíos, es el libro de Isaías, donde Mateo escribe en el capítulo 1 el cumplimiento del nacimiento de Jesús, que iba a venir de una virgen y su nombre iba a ser Jesús o Emmanuel, Dios con nosotros, y el cumplimiento de esa profecía la escribió Mateo y se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 9, donde habla el profeta sobre el nacimiento del Mesías. Así es, por eso Mateo, ese es el énfasis de Mateo. Vamos con el siguiente, Marcos. El Evangelio de Marcos. Marcos presenta a Jesús como siervo. Marcos presenta a Jesús como siervos. Oiga bien, como siervos. Y Marcos lo dirige específicamente a los romanos. Oiga bien, Marcos presenta a Jesús como siervo y lo dirige a los romanos, principalmente a los romanos, aunque está dirigido también a todos los gentiles. Punto y seguido. Marcos remarca los milagros de Jesús. Marcos remarca los milagros de Jesús. Oiga bien. Punto. Y ya les compartimos el énfasis. ¿Qué sucede con Marcos? En el Evangelio de Marcos vamos a encontrar la mayoría de milagros de Jesús. Hay muchos milagros que Jesús realiza y que Marcos recopila, mostrando que Jesús vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, mire pues la diferencia. Mientras Mateo lo da a conocer como el rey, como de, el los rey judíos. de los judíos, remarcando las profecías, Marcos lo presenta como siervo a los romanos y a los gentiles, enfatizando los milagros, enfatizando que Jesús vino no a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por nosotros. Amén. Vamos con el siguiente. Vamos con Lucas. Lucas presenta a Jesús o da a conocer a Jesús como el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Como el Hijo del Hombre, y él se dirige a los griegos. Lucas el médico, porque él era médico, él da a conocer a Jesús como el Hijo del Hombre y su mensaje va dirigido a los griegos. Y lo que él más enfatiza de la vida del Hijo del Hombre es la humanidad perfecta de Jesús. Repite todo, por favor. Lucas da a conocer a Jesús como el Hijo del Hombre y él lo da a conocer a los griegos de la época, y su énfasis está en enseñarles la humanidad perfecta de Jesús como el Hijo del Hombre. Ahí está. Ahora vamos a compartir lo siguiente, no para que lo copie literal, pero mire, ahora Lucas, recordemos que Lucas en su introducción al Evangelio dirige el Evangelio al excelentísimo Teófilo. Sí. Lo mismo que Hechos de los Apóstoles. O sea, Lucas tenía un énfasis intelectual, era médico, era profesional.
¿sí? Y él dirige el evangelio a los griegos. ¿Por qué a los griegos? Porque recordemos que los griegos estaban llenos de filósofos, ¿verdad? Entonces Lucas quería remarcar, enfatizar que Jesús no era un filósofo más, que Jesús no era un maestro más, sino Jesús era la perfección del hombre. Oiga bien, la perfección, el hombre perfecto. Jesús en su humanidad, Jesús es el hombre perfecto. Y por eso en el Evangelio de Lucas va a encontrar muchas veces que se enfatiza el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque remarca la humanidad perfecta de Jesús. Oye, la humanidad perfecta de Jesús. Y ahora vamos a ver, ahora mirando ya, vamos a repetir lo de los sinópticos, ¿verdad? Acuérdense que sinópticos es ver juntos, tener una misma óptica, ¿cierto? Por eso vieron y narraron Mateo, Marcos y Lucas. Muchas de las historias se repiten en los 3 evangelios. Sí. Pero cada uno enfatiza un punto y dirige su evangelio, su mensaje a un público específico. Mateo a los judíos, presentando a Jesús como rey, remarcando el cumplimiento de las profecías. Marcos lo presenta como siervo. Su público al que va dirigido son los romanos, los gentiles, pero específicamente los romanos, mostrando que Jesús es siervo, vino a servir y no a ser servido. Lucas dirige o presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, el hombre perfecto. ¿A quiénes? A los griegos, que eran los intelectuales, para que no piensen de Jesús como un filósofo más, como un maestro más, sino como el hombre perfecto. Hombre perfecto. Y ahora vamos con Juan. Juan, sí. Juan presenta, escriban mis amados, Juan presenta a Jesús como el Verbo encarnado a toda la humanidad. Eso es lo lindo, a toda la humanidad. Y remarca o su enseñanza es sobre la divinidad de Jesús, que Jesús es Dios. Juan da a conocer a Jesús como el Verbo encarnado a todos los hombres, mientras que Mateo lo da a conocer a los judíos, Marco a los romanos, Lucas a los griegos. Juan lo da a conocer a toda la humanidad, a todos los hombres, y su mensaje es afirmando sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que Él es Dios. Así es, ahora vamos a compartir, y ya no es para que escriba literal, pero escriba lo que aprende o lo que recibe. Es importante esto, por eso es que, yo no sé, cuando usted se convirtió, o sea, lo primero que a uno le enseñan es, léase el Evangelio de Juan. De Juan, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Mire que Juan no se ocupa sus primeros capítulos como Mateo, Marcos y Lucas a narrar la vida de Jesús, el nacimiento de Jesús, la genealogía de Jesús. No, Juan de una vez dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. De una vez, no está narrando su niñez ni su nacimiento, sino está diciendo Jesús es Dios. Y también Juan Bautista habla en su capítulo 1 de Juan, cuando Juan Bautista, porque es el mayor de los profetas, Jesús lo dijo, ¿verdad? ¿Por qué Jesús dijo que Juan Bautista era mayor que todos los profetas? Porque él dio a conocer a Jesús. Él anunció y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces Juan
da a conocer la deidad de nuestro Señor Jesús, Ahí que Jesús es Dios. en el capítulo 1 de Juan está remarcado, ¿cierto? Sí. Y el verbo era luz de los hombres, ¿sí? Y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y habla de Jesús como el glorificado, ¿cierto? Dios, como Nadie vio jamás a luz, pero pero Jesús lo ha dado a conocer. a conocer. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Amén. Entonces, Juan enfatiza la deidad de Jesús, el hecho de que Jesús es Dios. Amén. Oiga bien, el hecho de que Jesús es Dios, y por eso es que este evangelio es universal, o sea, está mostrando que no solo Jesús fue un gran maestro, fue un profeta, fue un sacerdote, Jesús fue más que todos esos títulos terrenales. Él es Dios. Dios. Amén. Jesús nuestro Señor es y Salvador. Dios. Amén. Entonces, hace hincapié en su deidad. Por ejemplo, vamos a leer Juan 20:31, el Evangelio de Juan 20:31, para entender la conclusión del Evangelio de Juan, que enfatiza otra vez con qué propósito escribió el Evangelio. Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Poderosa palabra. Ese es el propósito del libro de Juan, mis amados, de que crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, y que es el Hijo de Dios, y que para que al creer en el Hijo de Dios, en su nombre, tengamos vida y vida eterna. Porque en el Hijo de Dios está la vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a su Hijo Jesucristo, quien fue enviado. Ese es Juan 17:3. Por eso es que, por ejemplo, el capítulo 14 de Juan no aparece en ninguno de los evangelios sinópticos. Cuando dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Solo Juan lo escribió. Cuando le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. El que guarda mis mandamientos, el Padre se revela, vendremos a él y haremos morada en él. El único que habla del Espíritu Santo es Juan también, amor. De la venida del Espíritu Santo. De la venida, sí, del de Consolador. O sea, hay en el capítulo 14, en el capítulo 15, 16, 17, hay un énfasis en la Trinidad. Sí. Hay un énfasis en Jesús, en el Padre y en el Espíritu Santo, el Consolador. Él les guiará hacia toda la verdad. ¿Se dan cuenta? Porque ahora vemos que Juan es diferente a los libros sinópticos, a los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Cierto? Y también hay una enseñanza muy linda de Juan, porque Juan permanecía recostado en el corazón de Jesús. Él se identificaba mucho con el Señor. Y también la Biblia le dice que Él es el apóstol amado. Pero yo digo que Jesús no tenía preferidos, pero Juan era muy apasionado por el Señor. Y déjeme decirles que Juan fue el único que permaneció junto a la cruz cuando fue crucificado. Así es. Quiero que escriban lo siguiente. Escriban lo siguiente como conclusión de esta parte de Juan. Escriban lo siguiente. Juan describe a Jesús como el verdadero y perfecto Dios. Amén. Juan describe a Jesús como el verdadero y perfecto Dios. Punto y coma. No solo tuvo una vida terrenal, sino que también es celestial. Amén. Recordemos que nosotros enseñamos en la cristología
que Jesús era humano y también Dios. Completamente hombre y completamente Dios. Humano, completamente Dios, así es. Entonces, sino que también es celestial, es el Hijo de Dios. Amén. Es el Hijo de Dios. Y cuando Jesús decía que era el Hijo de Dios, estaba diciendo que era Dios, ¿verdad? Por eso los judíos le decían que blasfemaba, porque decía que era igual a Dios. Ajá, y le decían que demonio tenía, que cómo era que se hacía igual a Dios. Pero sabemos que Jesús estaba diciendo la verdad. Jesús es Dios. Es el verbo hecho carne, Dios hecho hombre, perfecto hombre y perfecto Dios. Amén. Esto es como introducción entonces a el tema de panorama del Nuevo Testamento. Panorama del Nuevo Testamento. Ya vimos entonces la parte introductora de este tema y vimos ya el énfasis de los evangelios, los llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Ya usted ya sabe ahora, ¿verdad? Cuando alguien le pregunte o usted le va a enseñar a su familia, a sus hijos, mire, vamos a leer los evangelios sinópticos. ¿Y eso qué es, mamá? Ya usted sabe cómo explicarle, ¿cierto? ¿Hay qué diferencia hay entre los sinópticos y Juan? Ya usted sabe cómo explicarle, porque el énfasis de Juan es mostrar la deidad de Jesús, el perfecto hombre, el perfecto Dios. Jesús es Dios. Amén. Entonces es la manera, mire, qué especial poder estudiar así la Biblia, poder tener ese conocimiento no solo para tenerlo de una manera teórica, sino una vivencia. Recuerde que eso lo hemos enfatizado mucho, ¿cierto? Para los judíos no era nada una enseñanza intelectual, sino una experiencia de vida. Y por eso ahí en Juan, capítulo 15, habla de Jesús, la vida verdadera. Del capítulo 16 habla del Consolador, Espíritu Santo. En el capítulo 17 vemos la oración de Jesús por sus discípulos. Bueno, los 4 evangelios en conjunto muestran entonces una visión completa de la vida, el ministerio y la obra de Jesús. Los 4 evangelios dan una visión completa de la vida, el ministerio y la obra de Jesús. Amén, amén. Bueno, damos gracias al vamos Señor. A terminar la grabación y enseguida entramos, como es la dinámica, aportes, preguntas, que aprendió o qué duda le quedó. Vamos con la ayuda del Señor a despejar. Voy a terminar la grabación. Sí.